Hola amigas, amigos de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. En el siglo XIX, la Reforma protestante en España empieza a recobrar el empuje que tuvo en el siglo XVI. Salía así del ostracismo después de 3 siglos de la más cruenta persecución. Como vamos a ver hoy, a los evangélicos españoles se les sumaron agencias misioneras, sobre todo europeas, para lograr llevar el mensaje de Jesús por todo el país. Lo vamos a ver a continuación en un reportaje que hemos preparado, pero antes queremos invitarte a participar en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Qué podríamos hacer los evangélicos para agradecer la ayuda de estos misioneros? Vamos ya con nuestro reportaje. A finales del siglo XVI, la Inquisición había eliminado prácticamente el movimiento protestante en España. Pero paso a paso, sobre todo en el XIX, con la necesidad de traer colonias de ingenieros europeos para desarrollar el país, se les permite celebrar cultos en casas y cementerios protestantes. Habrá españoles que escucharán de forma clandestina. Uno, ninguna constitución española había dado libertad de religión. Y 2, por otra parte, los códigos penales denunciaban o condenaban el que un español se pudiera hacer protestante o de otra religión y, por otra parte, la difusión de literatura protestante. ¿Qué hace esto? Una situación muy difícil para el desarrollo del protestantismo en España. Curiosamente, el otro lugar donde había habido un poco de esa libertad religiosa y había permitido que algunos españoles oyeran del Evangelio, pues había sido las embajadas. Ya en el siglo XVII se dan cuenta que para no tener problemas diplomáticos con los estados protestantes se tiene que permitir algún tipo de culto en la embajada para los ciudadanos de esos países. Pues todo esto fue pequeños lugares donde resistía o podía expandirse esa libertad religiosa que era tan perseguida en España. Por ejemplo, en 1860, bajo el reinado de Isabel II, se encarcela a un grupo de españoles que difundían las ideas evangélicas. Este caso generó un importante revuelo mediático en una Europa donde soplaban aires de libertad. Su presión política y social propició la conmuta de la pena por el destierro. En el exilio, seguirán buscando introducir la Biblia. Llamaba mucho la atención lo que los evangélicos en España estaban sufriendo y atraía la atención de delegaciones de alto rango, no solamente peticiones organizadas por la Alianza Evangélica, sino también cartas de apoyo, otras iniciativas, no solo de Gran Bretaña, sino de Francia, incluso del Imperio Austrohúngaro. Desde varias décadas antes, en la Gibraltar bajo soberanía británica, distintas agencias misioneras empiezan a introducir misioneros y literatura protestante en España. Así cooperan con otros extranjeros y autóctonos instalados en el interior. En los años 30 se fundará la primera congregación en territorio nacional gracias al inglés Guillermo Rull. Guillermo Rull crea una escuela pública en Gibraltar, crea una escuela pública en Cádiz, en torno a aquella primera congregación, y tiene una gran preocupación, como todo el trabajo metodista en Cataluña y Baleares, por la labor educativa y de difusión de la literatura. En aquel momento, las sociedades bíblicas foráneas trabajaban por la introducción de las Sagradas Escrituras en el país. A mediados de los 30 y durante varios años, sus agentes James Graydon y George Borrow recorren la península para difundir el Evangelio. Este escribiría después sus experiencias en la obra La Biblia en España. Este libro, que se convirtió en un clásico en la época, pues nos cuenta un poco las dificultades que van a encontrar, pero también cómo hicieron una labor increíble. Abrieron una librería en la ciudad de Madrid para vender la Biblia, tenían carros itinerantes para este cometido, lograron incluso imprimir algunos ejemplares aquí en la península. A mitad de siglo, España seguía cerrando la puerta a las libertades. Desde Gibraltar, las misiones protestantes acogían a disidentes, tanto religiosos como políticos, que huían de la persecución. De ese modo, más personas aceptan las ideas reformadas y buscan introducirlas al regresar a su tierra. Así, por ejemplo, vemos que un exiliado
español desterrado como es Francisco de Paula y Ruet, emigra, se exilia en Gibraltar y allí dirige una congregación española. O tenemos que a esa congregación llega, por ejemplo, Manuel Matamoros, conoce el Evangelio y llega como un liberal, pero allí conoce el Evangelio y vuelve a pasar la frontera para difundir su nueva fe. Finalmente, en 1868 tiene lugar la Revolución La Gloriosa. Al año siguiente, la nueva Constitución aprueba por primera vez la libertad religiosa y salen a la luz medio centenar de congregaciones ocultas por todo el país. Emergía así una etapa donde los españoles podrían vivir la fe evangélica de forma legal. Esas comunidades no surgen de la nada, ni son comunidades extranjeras, son comunidades de personas que buscan vivir su fe en un anhelo de no caer ni en el clericalismo, ni en la manipulación económica, ni en el ritualismo, sino en una relación más directa con Dios. Y por eso había ya comunidades con centenares de personas y son conocidos esos predicadores. Todos estos están colaborando con esas misiones. Albert Fenn y su familia, que estaban en Madrid hasta los años 1890, ellos hablaron muy positivamente de personas sencillas en su trasfondo y educación, pero muy eficaces en explicar en el contexto español. Desde entonces proliferan las iglesias evangélicas que siempre formaban una escuela al lado. El analfabetismo rondaba el 70% de la población e impulsan una renovación pedagógica junto con otras instituciones intelectuales. Destaca el alemán Federico Fliedner de la mano del Comité de Berlín y lo que se llamaría después la Iglesia Evangélica Española. Y del mismo modo que la Institución Libre de Enseñanza tiene todo el movimiento que ahora está precisamente en promoción de la presencia en Guadarrama de aquellos jóvenes para relacionarse con la naturaleza en un modelo educativo muy interesante, Federico Fliedner busca en el Escorial un paralelo de lo que es el movimiento hacia Guadarrama de la Institución Libre de Enseñanza. En aquella época la esclavitud seguía vigente en las colonias de Cuba y Puerto Rico. Para frenarla surge la Sociedad Abolicionista Española, impulsada por el protestante Julio Vizcarrondo. Los evangélicos, tanto españoles como misioneros, lucharían unidos a otros sectores de la ciudadanía. Primero se va a conseguir una ley de vientre libre que se llamaba, que era que los niños nacidos de esclavos no van a ser esclavos, y luego más tarde consiguieron incluso la abolición total de la esclavitud, primero en Puerto Rico y unos años después en Cuba. Pero el final del sexenio democrático trae consigo la Constitución del 76. Esta cambia la libertad religiosa por una mera tolerancia. Las iglesias debían vivir su fe de puertas adentro sin compartirla con otros. Misiones de múltiples denominaciones como las Asambleas de Hermanos o la Unión Bautista Misionera Americana continúan con su apoyo a los protestantes. La Unión Bautista Sueca había firmado una alianza, un pacto con la Unión Bautista Norteamericana, según el cual esta última, la norteamericana, supervisaría y apoyaría económicamente la labor de los misioneros suecos. Y Suecia empezaría a enviar misioneros para trabajar en España. De nuevo, la población sufría la imposición oficial de doctrinas concretas. También las mujeres contribuían a la extensión del movimiento evangélico, entre ellas la misionera Julia Floca Jones, que movilizaría a diversos protestantes españoles para ejercer de vendedores ambulantes de Biblias. Penetraron en muchas partes de España durante por lo menos 20 años. Entonces ella podía penetrar algunas de las partes más pudientes de la sociedad en Madrid y en Zaragoza, principalmente porque tenía dinero y era una señora. La pobreza seguía presente en amplias capas sociales. Pese a las restricciones, se seguían abriendo iglesias y escuelas. La norteamericana Alicia Gordon Gulick establecería en el norte un instituto para formar maestras. Después, allí se prepararía a las 2 primeras licenciadas universitarias que se examinaban por libre.
las escuelas protestantes van a los necesitados, tanto niños y niñas como adultos, en una búsqueda de la universalidad de la educación que alcance a todo el mundo y de su gratuidad en la medida de lo posible, porque eran situaciones muy precarias también económicamente, y con un carácter diverso, mixto y sobre todo de educar en libertad. Muchos de estos misioneros van a traer recursos, van a formar ellos a colportores, que son estas personas que van por toda España vendiendo Biblias y libros cristianos, van a formar a profesores para que todas las escuelas que van a abrir a lo largo y ancho de toda España pues puedan tener esos profesores bien formados. Algunas veces van a crear hasta material escolar. Durante la segunda mitad del siglo, además de iniciativas educativas y antiesclavistas, el pueblo evangélico en España desarrollaría diferentes proyectos sanitarios y de ayuda social. Para ello resultaría clave el constante soporte de las misiones protestantes. Supone que a finales del siglo XIX, entre miembros congregantes o entre miembros de las iglesias y personas simpatizantes que se congregan, se ha calculado en torno a 9 o 10.000 personas. Es una cifra modesta, pero si pensamos lo que era España hasta 40 años antes, pues realmente se había dado un impulso muy fuerte que es la base de lo que hoy tenemos. Muchos de los que llegaron o murieron en España por enfermedad, por ejemplo la familia Gould que venían a Madrid y por una enfermedad de tifus fue llevado, muchos niños fallecieron y había personas que de joven venían de misioneros y todavía estaban al principio de la guerra civil, o incluso algunos volvieron después de la guerra civil y estuvieron en España todas sus vidas. Tras la etapa de libertad de la Segunda República llegarían casi 4 décadas de persecución religiosa con el franquismo. Una vez más, apoyados por las misiones, los evangélicos resistirían firmes hasta la democracia. El impacto de aquella incansable labor prosigue con fuerza y dinamismo en la actualidad. Qué gran aportación la de estas misiones extranjeras en España a pesar de las dificultades que tuvieron. Esteban, ¿por qué es tan desconocida la labor de estos misioneros, no solo para la sociedad, sino también para los mismos evangélicos? Pues por mi parte, al menos fíjate que llevo más de 15 años redactando los guiones de historia en este programa. Y es cierto que inicialmente quizás sí es verdad que hemos puesto el foco en rescatar a tantos protestantes españoles olvidados, porque ni de ellos teníamos apenas conocimiento, no solo a nivel social, como tú decías, sino la mayoría de nosotros mismos. No, desde luego es evidente, viendo el reportaje, la necesidad de esa ayuda del extranjero para las iglesias evangélicas. Y bueno, es que era una labor, era prácticamente empezar de cero y, como se suele decir, una tarea titánica. Pues esa expresión que has utilizado tiene un punto de épica, pero pienso que se ajusta a la realidad y no podemos menos que agradecer realmente la entrega de estas personas. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que tengáis en consideración a quienes trabajan arduamente entre vosotros y os guían y enseñan en el Señor. Tenedlos en mucha estima y amor por el trabajo que hacen y que la paz reine entre vosotros. Bueno, aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los pastores de la Iglesia y bueno, es que realmente los misioneros en esta etapa de arranque es lo que hacían, ¿no? Hacían esta labor de pastoreo. Es cierto. Y tenemos que, como pueblo evangélico, seguir rescatando las páginas olvidadas de nuestra historia, antes de que se pierdan. Estos hombres y estas mujeres apoyaron y profundizaron el esfuerzo de los protestantes españoles. Solo se entiende desde el amor y la compasión hacia unas gentes que no conocían la oferta gratuita de perdón y de salvación en Jesús, no por obras, sino como un regalo inmerecido. Tendrían sus errores, sus puntos débiles, como todos, pero les debemos nuestro agradecimiento. Dios los usó para mantener viva la llama del Evangelio y contribuir a que cualquier habitante en España ahora
pueda disfrutar de una relación con Él. ¿La tienes ya? Da el paso hoy. Gracias por ello, Señor. Pues sí, queremos agradecer su labor a los misioneros y agradecer también que podemos leer la Biblia libremente, y si tú no la tienes todavía puedes llamarnos al teléfono 917434400 y te la haremos llegar gratis, algo que podemos hacer gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica. Si formas parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear este libro titulado La sangre de su cruz, del autor Frederick Leahy, que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.